conexión. Vamos entonces a empezar un panel que yo considero en lo personal que es bien interesante porque nos permite adentrarnos en un tema que combina dos competencias que me parecen hoy fundamentales, que son la parte legal con la parte de seguridad de la información o la ingeniería, la parte de la tecnología, lo que ha permitido que integremos competencias entre los distintos profesionales que manejamos hoy y enfrentamos estos retos de manejar la implementación de nuevas tecnologías o de adaptar y crear los programas integrales de gestión de datos personales. Y ese tema es el manejo de los incidentes de seguridad. Para este panel, que va a ser bien interesante, tenemos como invitados a dos expertos en la materia y que combinan precisamente esos dos perfiles tan importantes para poder abarcar integralmente lo que es un incidente de seguridad, entenderlo, poderlo manejar y que ustedes se lleven unos tips, unas recomendaciones para que cuando esta situación de incidente, que es esa que uno nunca quiere que le pase, pero que con seguridad le va a pasar en algún momento, porque estamos expuestos permanentemente a que ello pueda suceder, pues ustedes se sientan que conocen como ese paso a paso, o por lo menos han tenido como esa aproximación a ver cómo lo podrían manejar y cómo le facilitan a la empresa y a los titulares que el impacto del incidente sea el mínimo posible. Como invitados entonces tenemos a Byron Prieto y a Nicole Rojas. Voy a empezar por presentarlos y voy a empezar entonces con Nicole. Nicole es abogada javeriana, especialista en Derecho Comercial, tiene una maestría en Derecho Económico, ha trabajado durante muchos años en los temas referidos con tecnología, con propiedad intelectual, con derecho del consumidor y habeas data, y en su vida profesional ha tenido una larga experiencia desde la autoridad de supervisión, trabajó 10 años en la Superintendencia de Industria y Comercio, estuvo tanto en el área de regulación como también como asesora del despacho y trabajó en Oracle en todos estos temas de tecnología. Por supuesto, Nicole es una persona que conoce muy bien estos temas y Nicole, bienvenida, qué rico que estés en este panel con nosotros. Muchísimas gracias, Estela. Buenos días a todos. Byron Prieto, nuestro complemento fundamental en estos temas, igual de seguridad de la información. Byron es ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es especialista en riesgos informáticos de la Universidad Externado Colombia, fue certificado como examinador forense por Access Data, ha sido profesor de estos temas de tecnologías de informática en distintas universidades y fue el creador del Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio. Byron no trabaja en Due Diligence y Nicole trabaja en Data y TIC. Así que, y son miembros tanto de ADAPRI como de ALCO, así que un gusto tenerlos aquí y poder llevar a cabo este panel con ustedes. Bueno, les contaba que vamos a hablar sobre incidentes de seguridad. Incidentes de seguridad es uno de los temas tal vez más críticos que generan, como lo decía yo al inicio, una mayor carga de responsabilidad y de estrés en los responsables del tratamiento de los encargados. Y me gustaría recordar desde la parte de la normativa que la Ley 1581 del 2012 estableció como uno de sus principios fundamentales el cumplimiento del deber de seguridad de la información, que implica que los responsables del tratamiento tienen que cumplir con todas las medidas administrativas, técnicas y humanas necesarias para impedir que la información pueda ser accedida, adulterada, traída de manera, por supuesto, no autorizada. Y que ese principio de seguridad que es tan importante, pues ha tenido, digamos, unos desarrollos posteriores. En la misma ley, y creo que los que hemos venido trabajando en privacidad los conocemos, quienes no han estado tan cercanos se los recuerdo, si vamos a los deberes que establece la norma tanto para el responsable como para el encargado del tratamiento, en los artículos 17 y 18 de la ley 1581, encontramos que hay deberes, por supuesto, de preservar y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que los registros de la información se conserven seguros y que tenemos también el deber de informarle a la Superintendencia de Industria y Comercio
que es nuestra Autoridad Nacional de Protección de Datos, cuando tengamos violaciones a los códigos de seguridad que puedan exponer o generar riesgos para los titulares de los datos. Estos deberes están establecidos tanto para responsables como para encargados, lo cual permite hoy que incluso cuando una compañía tiene, en razón del ejercicio de su negocio, de su actividad empresarial, debe delegar o debe contratar a un tercero para que realice una fase del tratamiento, ese tercero tiene que garantizarle un nivel adecuado de medidas de seguridad, un estándar parecido y si se puede superior, igual o superior al que tiene la compañía, para evitar que esa información que le está entregando ese responsable del tratamiento a ese encargado pueda sufrir una afectación en la seguridad por cuenta de que el encargado no haya previsto lo necesario para garantizar de manera adecuada y suficiente la seguridad de esa información que le está entregando el responsable o a la que le está permitiendo acceder el responsable. Entonces, como ven, en las normas tenemos esas previsiones. En nuestro decreto reglamentario fundamental de ese momento, 1377 del año 2013, el decreto establecía que la superintendencia tenía el deber de regular con posterioridad a la expedición de la ley, se iba a pronunciar sobre el tema de medidas de seguridad. Este artículo pues sigue, digamos, allí en el decreto 1377 y tal vez lo que podríamos ver con el tiempo es que la superintendencia tomó la vía de dar lineamientos y de dar determinadas directrices a partir de la expedición de guías, como lo pudimos ver en el panel anterior y a las cuales me quiero referir también es simplemente como contexto para poder entrar en materia. Eso significa que en el año 2016, cuando se expiden las primeras, las guías para el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada o accountability, esa guía per se ya incluye una sección sobre protocolos como atención de incidentes de seguridad, nos indica que cualquier falla que presente una entidad que maneja datos personales que puedan afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, que tengan muy presentes son los atributos básicos de la información, deberá ser reportada a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del plazo de 15 días hábiles. Esto quedó establecido también en la circular que se expidió para regular el tema de Registro Nacional de Bases de Datos, que es la circular 003 del año 2018, que hoy ya está compilada en la circular única. Y allí también se recordó que las entidades están en la obligación de reportar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la Superindustria de Comercio estas afectaciones a estos atributos de la información que mencioné anteriormente. Y para cerrar como este contexto normativo, tenemos la guía para manejo de incidentes de seguridad que expidió la Superindustria y Comercio el año pasado, a finales de año, la cual era una guía muy esperada, que la verdad celebramos que haya sido expedida y que buscó recoger por parte de la autoridad como dar un entendimiento sobre qué debía hacerse, qué paso a paso debía surtirse cuando ocurre un incidente de seguridad en una empresa y dar como esas indicaciones importantes para que las personas entiendan que tanto las entidades que están inscritas en el Registro Nacional de Bases de Datos como aquellas que no lo están, ambas están obligadas a reportar los incidentes a través de la plataforma que ha establecido la SIC, que nos proveyó para hacer el tema de Registro Nacional de Bases de Datos y donde la misma plataforma señala el paso a paso que debe seguir una entidad cuando se enfrenta a una situación de este estilo. Entonces, ese es como nuestro contexto normativo. Nuestro contexto en la práctica, pues ya hay muchas compañías que han tenido que vivir la experiencia de haber tenido que enfrentar un incidente de seguridad y haber tenido que surtir todo el proceso correspondiente desde la detección hasta el momento del reporte. Y por supuesto, el año pasado, con todo este nuevo uso de plataformas tecnológicas y el incremento, por supuesto, de la conexión a través de mecanismos electrónicos, pues hemos estado también más expuestos a que puedan ocurrir incidentes de seguridad. Quiero entonces, como con este preámbulo, para que veamos por qué es tan vigente este tema, por qué genera tanta responsabilidad y por qué es tan importante, casi que
anticiparnos y hacer como simulacros de lo que sería enfrentar un incidente para poder soportarlo con la, digamos, como con la serenidad que se requiere, pero también como con la decisión que implica que empecemos ya nuestro panel. Entonces tenemos unas preguntas y la primera pregunta que le quiero hacer a nuestros panelistas es, ¿qué importancia tiene en la normativa colombiana el reporte de incidentes de seguridad y cuáles son, en su opinión, las principales finalidades que se buscan con el reporte? Entonces, te doy la palabra, Nicole, y luego vamos con Byron. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Estela. Bueno, ¿qué importancia tiene en la normativa colombiana el reporte del incidente de seguridad? Pues definitivamente es alta, es absoluta. Pues el reporte de incidentes es una obligación legal. Definitivamente no es facultativo la decisión de hacer o no el reporte. En consecuencia, surgen dos aspectos que resultan relevantes y son los siguientes: el origen y la forma como se debe materializar o se pone en práctica el reporte. En cuanto al origen, me parece importante, pues, como tú bien lo explicabas, la ley 1581 define de manera general en sus disposiciones el concepto de incidente y el deber de reporte en el artículo N, literal 7 y 18, que ya lo mencionaste, y luego es desarrollado posteriormente por la circular 03 del 2018 de la Super y hoy ya por la guía. Sin embargo, nos tenemos que cuestionar qué es el incidente de seguridad y para que sea objeto del reporte. Y en cuanto a este aspecto, hay diferentes hechos, situaciones informáticas que se tratan como sinónimos, como evento, brecha de seguridad, vulneraciones, vulnerabilidades, amenazas, ataques, y que seguramente pues Byron nos podrá dar una explicación mucho más técnica y juiciosa del tema. Sin embargo, no podemos olvidar que ya desde el 2018 la Superfinanciera había definido estos conceptos en su circular 007. Ahora, ya definido el origen, ¿cierto? Viene el cómo se instrumentaliza en la práctica efectivamente ese proceso pues de reporte. Pues al final es fundamental la estructuración de ese programa de racionalización de reportes de incidentes, partiendo de una definición de qué debo reportar, es decir, qué sucedió y qué información debo exponer a la Super, a quién debo informar. Si bien estamos en el marco de la ley 1581 y la Superintendencia de Industria y Comercio, recordemos que está también la Superfinanciera, que está la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes del MINTIC, que nos impone además otros definiciones como responsables de seguridad de la información, entre otros aspectos. Después de saber qué reporto, a quién reporto, es cuándo reporto, ¿cierto? Que ya lo conversaremos seguramente en relación con términos, cómo reporto, ¿sí? Definiendo primero el tamaño de mi organización, la capacidad, los canales de reporte y todos estos temas de factores que ya la guía incluso menciona, y para qué reporto. Y en ese para qué reporto, que es la finalidad, ¿cierto? Pues definido ya ese origen de la obligación, pues nos surge a qué finalidades estamos enfrentándonos hoy. Un punto importante es que la ley ni las circulares establecen de manera muy puntual la finalidad del reporte del incidente, es decir, el para qué. ¿Cuál es el fundamento entonces del reporte en la ley 1581? Y acá simplemente como esos recorderis que a veces se nos olvidan, y es que los deberes relacionados con la conservación de la información, ¿cierto? Y el deber en relación con el informe a la autoridad se incorporaron en la ley durante el tercer debate en el Congreso, y la justificación de esa incorporación fue que esa medida lo que iba a permitir era evaluar de manera objetiva por parte de la Super, Industria y Comercio, los riesgos eminentes de violaciones de seguridad y establecer los procedimientos, mecanismos para que se informaran a los titulares. Entonces, fíjense que desde ese momento se establecen esas dos finalidades y se buscó entonces responder a una realidad tecnológica de ese momento, ¿cierto? 2012, han pasado varios años y la evolución tecnológica nos pone en una situación diferente a materializar incluso el principio de seguridad que tú bien lo mencionabas de manera diferente, y donde debemos efectivamente asegurar con unas nuevas medidas técnicas, humanas y administrativas, pues todo lo que resulte preciso y necesario en mi organización, y que bien la Corte Constitucional definió e indicó que se deriva definitivamente esto en una responsabilidad que recae en el administrador del dato, en quien lo gestiona,
¿cierto? Afianzando así todo lo que tú mencionabas, principio de responsabilidad, principio de accountability, y que nos impone definitivamente, en razón como todo este efecto diluvio de datos, a través de los cuales, pues definitivamente hay unos tratamientos, unas finalidades específicas, unas transferencias, transmisiones, y no cesa pues de aumentar todos los avances tecnológicos que nos impone un crecimiento de todos los sistemas de información, redes sociales, comercio electrónico, que hoy por hoy con toda la pandemia pues se ha incrementado, pues resulta preciso que se aumenten o de manera directamente proporcional a mayor volumen de datos, mayor volumen de canales, pues surge lo que es también el aumento de los riesgos de filtración de datos que hacen necesaria esta adopción de medidas efectivas y eficaces. Entonces aquí un poco ya para terminar, importante, nosotros en el 2019 en Datitic contribuimos con una publicación conjunta desarrollada con Microsoft y la CCIT, donde hablábamos de un concepto de ciberresiliencia organizacional, que es un concepto que trae el World Economic Forum desde el 2012, y que está relacionado con los incidentes informáticos, y afirma que la finalidad del reporte de las organizaciones altamente conectadas, hiperconectadas, debe ser fortalecer el sistema de la organización con el propósito de mitigar riesgos sectoriales de manera conjunta y no operando bajo una visión fragmentada. Se busca entonces es que proteger el sistema frente a las fallas y a los incidentes, ya que una misma falla puede estar con un objetivo de afectar varios equipos, y por lo general los atacantes buscan la misma falla en distintos equipos y los incidentes ocurren porque hay una falla en un sistema. Entonces los atacantes buscan explotar esas fallas. Ahora, el escenario ideal es que los incidentes se reporten y se notifiquen para que todo el mundo pueda tomar medidas que impidan su réplica. Ahora, la práctica en realidad eventualmente está generando una situación diferente, y es que las organizaciones están considerando que esa obligatoriedad del reporte de los incidentes se lleva a cabo más con una finalidad ejemplarizante, en donde la organización es objeto de un eventual señalamiento e incluso eventuales sanciones. Y esta es la finalidad que no es la más aconsejable, en la medida en que puede generar en el supervisado el temor de reportar sin que se logre ese fin último y superior, como lo es el fortalecer e informar las fallas del sistema al sector para que generemos una mitigación universal. Eso es un poco como en términos generales, importancia toda, y las finalidades, ojalá tengamos dentro de este principio de lo que es el programa Ciberresiliencia Organizacional, entender que la finalidad del reporte es más allá que un tema de no solamente individual, sino que tiene un concepto más universal, y hoy por hoy, en un mundo en que estamos absolutamente hiperconectados, definitivamente es mitigar los riesgos sectoriales. Pues Nicole, muchas gracias. Creo que recapitulando, dos ideas que nos dejas es, este reporte debe tener como una finalidad macro, una finalidad de entender mejor qué está pasando en determinados sectores, cuáles están siendo más expuestos, cuáles sectores se ven más vulnerables, sacar de allá igual unos aprendizajes, unas recomendaciones que a nivel igual de las diferentes industrias permitan, digamos, fortalecer determinadas, de pronto, ventanas o determinadas puntos críticos por donde podemos estar o pueden estar sufriendo los incidentes de seguridad. Por el otro lado, recoger los aprendizajes es fundamental, y creo que seguramente acá Byron nos lo va a decir. Un incidente siempre deja un aprendizaje enorme para prevenir, para fortalecer, para reforzar lo que sea necesario, y garantizar, digamos, como ese sistema, digamos, de reporte, digamos, como el cumplimiento de un deber que le compete responsable en unas condiciones digamos, como de normalidad, que le permitan hacer el cumplir este deber sin que le genere un doble estrés superior al que ya sufre con el mismo incidente que le ha ocurrido. Perfecto. Byron, tienes la palabra, por favor. Gracias, Nicole. Gracias. Bueno, apreciada Estela, mil gracias. Gracias nuevamente a Nicole, a Alco, a APRI por este evento tan interesante, concurrido. Para responder tu pregunta respecto al para qué un incidente de seguridad, voy a hacer una pequeña introducción y voy a dar una óptica desde 3 puntos de vista, ¿sí? Lo primero es, para dar la introducción, es la ley 1581 es clara en la definición de un incidente de seguridad. En la circular externa 2, que después se volvió circular única,
está clara, eso fue del 2015 más o menos, la definición de incidente de seguridad dice que se refiere a la violación de los códigos de seguridad, a la pérdida, robo y o acceso no autorizado a la información en una base de datos administrada, ojo, por un responsable o por un encargado, ¿sí? Y hay también el artículo, en la ley 1581, en el artículo 17 y 18, como lo mencionaba Nicole, hay un deber exclusivo tanto para el responsable como para el encargado. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de ver un incidente de seguridad. El incidente de seguridad puede suceder o para el responsable, quien decide sobre la base de datos, o para el encargado, quien actúa por cuenta del responsable, ¿sí? El segundo elemento que quiero poner acá de presente es un elemento técnico, de ingeniero, ¿sí? Y es que, lo decía algún filósofo sistémico que todos los ingenieros estudiamos, y algunos biólogos también, y no sé si algunos abogados seguramente, se llama Ludwig von Bertalanffy, que todo sistema abierto tiende a degradarse. Eso es lo que dice el hombre en una frase, palabras más, palabras menos, yo la estoy parafraseando. Cualquier sistema abierto tiende a degradarse, ¿sí? Y pues muestra de eso son los sistemas abiertos. Nuestra civilización en estos momentos se ha degradado por culpa del coronavirus, ¿sí? Entonces, todo sistema abierto tiende a degradarse. Y si tiende a degradarse, por supuesto que tiene una alta probabilidad de que suceda un incidente, ¿sí? Que afecte sus componentes internos. Eso, entendiendo eso, podemos nosotros garantizar que cualquier sistema informático puede tener un incidente de seguridad, ¿sí? Y que no existe el 100% de seguridad. Con esos dos componentes, tanto legislativos como técnicos, que estoy trayendo, y un poco más filosóficos, sistémicos, llamémoslo de una manera porque no es técnico. Entonces, con esos dos elementos, quiero abordar un tercer punto dentro de mi introducción. Y es que a la hora de gestionar un incidente de seguridad, y es muy clara, y en esto enaltezco a la Superintendencia de Industria y Comercio en haber sacado estas guías, ¿sí? La superintendencia es clara en las guías diciendo que un incidente de seguridad no es problema ni el ingeniero, ni el abogado, ni el oficial de cumplimiento, ni el oficial de protección de datos personales, sino que es un problema de toda la organización, ¿sí? Y la Superintendencia de Industria y Comercio dice, un momento, mire, tenga en cuenta usted, importantísimo, factor importante en mi experiencia gestionando incidentes de seguridad, al área de comunicaciones. ¿Qué área tan importante? ¿Sí? La que nos va a ayudar a gestionar la crisis, ¿sí? Porque un incidente es una crisis, a veces pequeño, a veces grande, depende, ¿sí? Entonces, digamos, gestionar una crisis, por ejemplo, para una empresa que se le perdieron unos datos personales porque se le robaron el computador de recursos humanos, es un incidente diferente o que tiene un nivel de comunicación diferente a el incidente de Cambridge Analytica, ¿sí? Es un incidente completamente distinto y una gestión de comunicación que yo no soy experto en eso, pero es fundamental. Entonces, el incidente de seguridad y en general la protección de datos personales es un elemento de un factor multidisciplinario. Esto no se le puede dejar solo a abogados, esto no se le puede dejar solo a ingenieros, ¿sí? Es un trabajo de una organización. ¿Cómo sacamos adelante esto? ¿Sí? Por lo mismo, yo creo que expertos en protección de datos personales, y con el respeto acá, porque seguramente de los 79 participantes, el gran porcentaje son abogados, soy profesor en varias facultades de Derecho, ¿sí? Con el respeto de ustedes, señores abogados, ¿sí? Ustedes no son los más importantes a la hora de gestionar incidentes de seguridad de protección de datos personales. Hay muchísimos más, ni siquiera nosotros los ingenieros, esto es un trabajo conjunto. Y siempre yo digo que es un trabajo de dejar egos a un lado y pensar en el bien común, que es la organización, la gestión del incidente. Ahora, vamos a ver, ahora respondiendo a tu pregunta, voy a verlo desde tres ópticas. ¿Para qué yo necesito reportar un incidente de seguridad? Una pregunta que a mí me la hacen muchos clientes y les parece como, bueno, y esto fue que acá me metieron una tramitología más, bueno, etcétera. ¿Sí? Y yo lo voy a plantear desde tres ópticas. La primera es de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Por supuesto que la autoridad necesita saber cómo está el mapa de cómo se están moviendo los datos personales en el país, ¿sí? Necesita poder dar razón a un titular que le pregunte, oiga, ¿por qué se están fugando mis datos en esta empresa? Y que le diga, no, si es que yo estuve en un incidente de seguridad tal día, ¿sí? Entonces, que de alguna manera pueda dar razón, pueda de alguna manera tener un mapa, ¿sí? No tan detallado, pero sí muy aproximado de los incidentes que suceden en el país.
Entonces, esa yo creo que es una razón, pueden haber muchas más, pero esa por lo menos a mí se me ocurre de arranque, ¿sí? Otra óptica, la óptica de país, como Estado, ¿sí? Y acá también la superintendencia cumple un papel fundamental, pero yo acá llamo, por ejemplo, también al Colser, por ejemplo, ¿sí? Que es la DIJÍN, por ejemplo, otras autoridades a nivel Estado que también necesitan saber tener el estado de incidentes de seguridad en el país, fundamental, ¿sí? Miren cómo esta pandemia nos ha dejado ver que esa hiperconexión que mencionaba Nicole, ¿sí? Pues puede afectarnos mucho, ¿sí? Pues seguramente no viajáramos tanto, no existiera la globalización, de pronto el virus no se hubiese movido tan rápido, ¿sí? El COVID, ¿sí? Lo mismo pasa en los incidentes de seguridad y acá sí que hay esa hiperconectividad desde el punto de vista de los sistemas informáticos, ¿sí? Estoy tratando de poner ejemplos lo más pedagógicos posibles, ¿sí? Entonces, esa hiperconectividad sin duda alguna necesita que el Estado esté pendiente de cómo está la cosa, así como ahora necesitan aplicaciones de seguimiento, entonces los estados tienen que estar verificando el COVID, asimismo tienen que estar verificando cualquier incidente de seguridad que suceda en cualquier sistema informático. Claro, de hecho, hay un COMPES de ciberseguridad donde catalogan las infraestructuras, ¿no? Entonces dicen, esta infraestructura es crítica, esta nota. Entonces, como que el mismo Estado de alguna manera ayuda como a acomodar los incidentes de seguridad. Pero por supuesto que la superintendencia es un input importantísimo para esa gestión de incidentes, ¿sí? Entonces, esa es la óptica. Óptica de superintendencia, óptica Estado y una tercera óptica, que es la óptica de la empresa, ¿sí? Y acá es fundamental que la empresa también entienda que y las guías me encantaron, por eso también un punto a favor de las guías es que dice, ojo, ustedes tienen que tener una política, procedimiento de gestión de incidentes de seguridad, está diciendo esas guías, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que esto es lo que los abogados llaman el soft law, ¿sí? Estas guías es el soft law. Entonces, lo que dice es pilas, ustedes tienen que tener un procedimiento de gestión de incidentes. No nos compliquemos la vida diciendo que ahora entonces nos toca tener sistemas de gestión de seguridad de la información certificados con ISO 27000. Si lo quiere hacer, hágalo, ¿sí? No está mal. Pero la superintendencia es clara diciendo, por lo menos tenga una política de gestión de incidentes o procedimiento, ¿sí? Arranquemos por ahí. Entonces, la empresa, ¿qué logra con esa política? Número uno, retroalimentarse y aprender de cada incidente de seguridad. A mí me parece que ese es el componente fundamental, porque los sistemas tienen que de alguna manera autorregularse, ¿sí? Y eso lo plantean grandes filósofos sistémicos como el mismo Bertalanffy o como lo plantea el biólogo Humberto Maturana, porque cualquier sistema, no hablemos solo de sistemas informáticos, sino sistemas en general biológicos, necesitan autorregularse de alguna manera. Entonces, eso a mí me parece fundamental. Estar gestionando y estar aprendiendo, que nuestra empresa aprenda, ¿sí? Que sean sistemas que aprenden, ¿sí? Y eso se logra a través de buenos procedimientos de gestión de incidentes, probados, inclusive la superintendencia dice, oiga, pruébelos, haga simulacros, bueno, plantea un montón de elementos fundamentales que son bien importantes para eso. Entonces, por eso es que es fundamental para la empresa también gestionar no tener al policía que le diga ahí, no debería existir el policía, que diga, oiga, entrégueme, repórteme los incidentes, no, sino que esto es algo que la misma empresa los tiene, ¿sí? Yo siempre digo a modo de anécdota y con esto cierro la respuesta, ¿sí? A tu pregunta, es que en el escritorio de todo oficial de protección de datos o quien haga sus veces, debe existir una carpetica con todos los incidentes de seguridad que ha sucedido y un resumen de las reuniones con su grupo de gestión de incidentes. Todo eso tiene que estar debidamente documentado, no por reportarle a la superintendencia, no por la multa, sino porque los sistemas se tienen que ir mejorando y tiene que haber una gestión responsable. Y acá un componente fundamental, que también lo mencionan estas guías, ética de la información, ¿sí? Ética, la empresa tiene que decir, a mí no es porque me lo está obligando una autoridad o una ley, sino que yo éticamente tengo que gestionar este incidente porque mi responsabilidad no es ni siquiera, pues sí es con la autoridad porque me lo exige la ley, pero mi responsabilidad es con los titulares, ¿sí? Si yo le ofrezco a mis titulares la sensación de seguridad, mis titulares me van a comprar más, ¿sí? Ese es el valor agregado de la seguridad que deben entender y de la gestión de incidentes de seguridad que se deben entender desde la óptica empresarial.
Entonces, ahí respondo a mi pregunta desde tres ópticas. Muchas gracias, apreciada Estela y Nicole. Bueno, Byron, de lo que tú nos acabas de compartir, y tenemos una pregunta que creo que la podemos hacer cerrando esta primera parte de nuestro panel o nuestra primera pregunta. Quiero sacar dos conclusiones y pasar a la pregunta que nos formula William Mauricio Bustos. Creo que esto significa, ¿por qué es importante? Es importante porque nos permite prevenir, incluso internamente desde las empresas, trabajar de manera organizada, generar grupos de trabajo cohesionados al interior de las compañías, que compartan y tengan distintos perfiles y competencias, que puedan entrar de fondo a entender cuál fue la causa del incidente, que puedan advertir y medir el impacto o el riesgo que puede generar ese incidente entre los distintos grupos de interés e incluso a nivel de la misma sociedad y del Estado, pues, de nuestro país, y en esa medida poder avanzar. Y diría que, por supuesto, es importante en todo este tema entender que todo evoluciona, como tú lo decías, todos los sistemas cada día se ven más expuestos a nuevos riesgos, y en esa evolución permanente es importante que no solamente esté el área de tecnología, sino que la valoración integral del riesgo se haga con las competencias de áreas legales, las de cumplimiento, la gente de tecnología, seguridad de la información, recursos humanos, incluso las personas del área comercial, los que están desde el inicio previendo cómo van a ser sus servicios y productos. Pues como nos lo dice la guía, desde el inicio usted también piense en privacidad por diseño, seguridad por diseño, y mire desde el inicio cómo puede prevenir que le ocurran este tipo de situaciones donde puedan terminar afectándose a la información que usted recibió de los titulares. La pregunta que nos hace William es si todas las empresas, independientemente del sector, deben desarrollar procesos de seguridad de la información. Pues creo que todos estamos de acuerdo, pero el que quiera contestar, pues Nicole o Byron, por favor, para contestarle a William. Tú, Nicole, por favor. Sí, acá, gracias, Byron. No, acá sin duda, efectivamente, pues todas las organizaciones, sector público, sector privado, independientemente del tamaño de la organización, y asimismo acá resalto también la guía que está muy enfocado este panel en la guía, hace referencia específicamente a eso, de manera que acá no hay una diferenciación en cuanto al tipo de sector o al tipo de naturaleza jurídica de la organización, ni al tipo de incidente. Una vez haya lugar al incidente, pues, y que se haya calificado como incidente, que será otro tema en el que conversaremos más adelante, pues tendré que hacer el reporte, y en todo caso, siempre debo desarrollar procesos de seguridad de la información y tener todo un plan de prevención, de detección, de contención, de buenas prácticas hacia el futuro, pues para poder desarrollar todo lo que implica ese aprendizaje que ya mencionaba Byron, y que definitivamente entendamos que estos procesos, como lo mencionas, de gestión de seguridad de la información, es un tema, y nosotros siempre hablamos, es un tema tripartito. Esto es un tema legal, técnico y estratégico. Acá nos toca desde la perspectiva legal acompañar, desde la perspectiva técnica, seguridad de la información y tecnología, que son dos áreas incluso diferentes hoy y que cada vez se desarrollan más tipologías, y desde la parte misional, lo del negocio / estratégica, acompañar y desarrollar como todo lo relacionado con estas gestiones de incidentes. Gracias, Nicole. Sí, conclusión, la respuesta es sí, alineación en las distintas, digamos, competencias que se requieren, y por supuesto la adicionaría, medir muy bien el tipo de datos que maneja la empresa, la naturaleza del riesgo, el impacto que puede tener la afectación de esos datos, el volumen de la información, y a partir de eso tener medidas que sean equivalentes y proporcionales al nivel de riesgo que cada empresa maneja. Listo, pasemos entonces a nuestra segunda pregunta. Y la segunda pregunta que les quisiera formular es, ¿qué tan claros resultan para ustedes los criterios que permiten determinar si una falla tecnológica o humana que involucre información personal se constituye en un incidente de seguridad? Y me gustaría empezar esta vez por Byron y luego vamos a Nicole. Estás en mute.
Hola, discúlpame. No escuché tu pregunta, se entrecortó justo cuando le Sí, te hiciste. la repito. Es, ¿qué tan claros resultan para ustedes los criterios que permiten determinar si una falla tecnológica o humana que involucre información personal se constituye en un incidente de seguridad? Bien, pues a ver, digamos que la evolución que ha tenido la normatividad también ha traído evolución en los conceptos, ¿no? Entonces, hablamos al principio de la Circular 2 del 2015, luego las guías de accountability, ¿sí? Luego ahora esta guía de incidentes de seguridad que aborda esos conceptos mucho más claros, ¿sí? Sin lugar a dudas, creo yo que el concepto de incidente de seguridad lo que busca o lo que se pretende buscar, y lo deja claro la superintendencia en esta guía, ¿sí? Es que lo que pretende es buscar la confidencialidad, la integridad, mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información personal, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que me afecte, cualquiera de esos tres elementos, puede ser considerado un incidente de seguridad, ¿sí? Entonces ¿eso qué implica? ¿Sí? Una gestión por parte de las empresas, ¿sí? O de los responsables o de los encargados del tratamiento de datos personales, sin importar el sector, como bien lo mencionaba Nicole, ¿sí? Sin importar el sector, para ver cómo gestionan el riesgo a partir de esos incidentes. Y eso es lo que dice esta guía. A mí me gustó mucho esta guía desde que la leí, porque aborda temas técnicos que antes estaban muy en grises, ¿no? Entonces no se veían tan claro, ¿sí? Entonces trajo luz a esos conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gestionen los riesgos, ¿sí? ¿Cómo los gestiona usted? Clasifique la información, ¿sí? Les ponía el ejemplo ahorita de Cambridge Analytica y una empresa. Entonces, ¿cómo usted clasifica la información? Todos esos componentes usted los echa a la licuadora y le va a quedar una buena gestión de incidentes de seguridad. Entonces, es fundamental eso, teniendo en cuenta dos factores claves, ¿sí? Siempre a la hora de gestionar un incidente, ¿sí? Que lo mencionó Andrea en su anterior charla. Ya dijo el privacy by design o la privacidad por diseño. Yo le incluyo algo adicional a Andrea, ¿sí? Y es, métale no solo el privacy by design, sino piense en un compliance by design, ¿sí? Porque a veces hay empresas que seguramente no tienen. Yo le meto un poquitico más, me elevo un poquitín más, si me lo permiten, ¿sí? Y meta el componente de compliance by design a la hora de implementar cualquier gestión de incidentes. Y un componente académico, y el factor académico que les quería decir. Hay un filósofo que ya les hablé, un biólogo, perdón, que se llama Humberto Maturana, y él plantea un concepto muy bonito que deberíamos empezar a implementar más a la hora de gestionar incidentes de seguridad, y es la autopoiesis, ¿sí? La autopoiesis es la capacidad de cualquier ser vivo de mantenerse en un medio, ¿sí? De cualquier ser vivo. Qué bonito que en nuestras empresas hagamos lo mismo, apliquemos autopoiesis, que podamos mantenernos, ¿sí? Que el incidente no sea algo que descuaderne, ¿sí? Sino que el incidente sea algo que se logre gestionar como un reloj suizo. Mil gracias. Muchas gracias, Byron. Nicole. Perfecto, bueno, me están oyendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto, gracias, Estela. La pregunta acá la estaba revisando, y qué tan claro son esos criterios pues, para determinar si una falla tecnológica humana que involucra información personal constituye un incidente de seguridad. Acá, y yo creo que es importante resaltar varios temas, y uno de ellos es que es importante diferenciar entre eventos de seguridad, entre lo que significa un incidente de seguridad y un incidente de seguridad asociado a datos personales, inclusive conceptos como amenazas, ataques, todos estos aspectos que ya en muchas normas y políticas COMPE se vienen desarrollando. Entonces, efectivamente, existiría una definición, una distinción de carácter legal y de política de esos términos: incidente, amenazas, ataques, vulnerabilidades. Sin embargo, yo
pero en mi consideración no hay una definición única, por lo que la perspectiva técnica acá resulta realmente relevante y bueno, que de pronto acá Byron nos puede dar esa visión desde la perspectiva técnica y de ingeniero, porque vemos pues la circular 003 del 2019 de la Super, pues hace referencia a los incidentes como una violación de los códigos y o pérdida, robo y acceso no autorizado a la información de base de datos. Luego la circular 007-2018 de la Superfinanciera, que a mí me encanta porque fíjense que es la Superfinanciera ya estaba incluso desde hace mucho rato definiendo todos estos temas, incluso diferenció entre evento de ciberseguridad e incidentes de ciberseguridad. Luego encontramos en el COMPES de Seguridad y Políticas del 2011, que luego ya tenemos nuevos COMPES de Política de Seguridad, el del 3701 del 2011 también definía incidente informático como un evento no deseado y o inesperado que sucede a través del ciberespacio. Luego el COMPES ya 3854 del 2016 ya precisa un poco más en incidentes digitales y realmente acá se enfoca más en software malintencionado, diseñados para perjudicar o hacer el uso no lícitos sus sistemas de información y pues encontramos a su vez varios documentos que al final todos están siempre tomando la información de esas buenas prácticas de las ISO, de NIST, en donde podemos encontrar que nosotros en Colombia de manera totalmente separada o individualizada no hemos desarrollado estos conceptos, sino que vienen definitivamente de las buenas prácticas y normas internacionales. Hoy por hoy el COMPES ya 3995 del año pasado define ya el incidente como un evento adverso real o sospechado, que acá también tiene relación todo el modelo nacional de gestión de riesgos reciente que publicó MINTIC y que puso a consideración el año pasado y que pone de presente que es un incidente, vuelvo a reiterar, haciendo referencia a todas las normas ISO 27035 del 2016. Entonces, todos estos documentos que han hecho han tratado de traer el significado técnico de estos conceptos y puede decirse en realidad desde la perspectiva legal, y acá insisto que es muy importante la perspectiva técnica, es que los eventos son situaciones que pueden afectar o dañar los activos de información, mientras que los incidentes ya son situaciones que efectivamente afectan y dañan los activos de información. Entonces la pregunta quizá a hacernos es si debe reportarse todos los incidentes, y acá quizá abro y hago una pregunta que incluso quizá el punto no es, tengo yo una consideración personal y en particular consideramos no todos los incidentes seguramente deben reportarse, incluso esto está con base en análisis en la misma guía cuando se hace referencia a riesgos que ya más adelante voy a comentar, pero la ley 1581-2012 prevé que los responsables y los encargados tienen el deber de informar a la Super cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. Entonces, a partir de ese precepto se derivan dos condiciones para reportar los incidentes. La primera, que suceda esa violación a los códigos de seguridad y en general lo que la circular 03 robusteció a la ley 1581. Y luego, la segunda gran condición es que este incidente de seguridad genere riesgos en la administración de la información. Y caigamos en cuenta la I, o sea, que es un elemento conjuntivo, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, lo que se debe hacer es un mapeo de los riesgos de cada organización, como bien decía Byron, y ya lo ha mencionado Estela, que cada organización, ¿cierto? Como lo mencionábamos, debe tener un sistema de gestión de incidentes, mapear sus riesgos de acuerdo con el tamaño, con el tipo de tratamiento, con el tipo de finalidad, con el tipo de data que tiene, y teniendo en cuenta un elemento que no hemos mencionado y es el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida del dato que de manera general todos sabemos que comienza así con la recolección, uso, circulación y en la supresión. Sin embargo, en cada organización, dependiendo del sector público o privado, pues tendrá un ciclo en donde me tocará incorporar temas de compartición o no y otros aspectos. Entonces, únicamente deberíamos estar reportando aquellos incidentes de seguridad que recaen sobre los activos de información en los que se encuentren resguardados datos personales y se afecten los derechos de los titulares. Quiero hacer mención, y y sobre todo por la pregunta que hicieron y que respondió Byron,
en relación con la normativa extranjera y que vale la pena traerla, y sobre todo por nosotros en Colombia siempre hemos estado, y recuerdo yo cuando trabajé en la Super, nuestros referentes, la normativa europea. Según el artículo 33 del RGPD, en caso de brecha de seguridad que afecte los datos personales, el responsable del tratamiento lo notificará a la autoridad de control competente sin dilación, a más tardar en 72 horas. Bueno, esto no es lo que quiero traer a colación, dice, a menos que sea improbable que dicha brecha de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Es improbable, fíjense que me llama la atención, en el marco de la guía, en el aspecto, en el punto donde hace referencia a los riesgos, que también me parece muy, como bien dice Estela, con unos aspectos que viene a desarrollar la superintendencia a modo educativo y de sensibilización, y hace referencia a los niveles de riesgos de los incidentes de seguridad, y en el bajo riesgo hace referencia al improbable. Bajo riesgo es improbable que el incidente de seguridad tenga un impacto en las personas y de generarlo sería mínimo. Entonces, fíjense que en el marco de un programa, ¿cierto?, de racionalización de incidentes, de informes de incidentes, uno debería estar pensando, ok, no todos los incidentes pues tendrían que ser objeto de reporte, partiendo pues de esas definiciones y estos criterios que Estela preguntaba si estábamos efectivamente de acuerdo y eran claros los criterios que determinan si una falla tecnológica humana constituye un incidente de seguridad o no. Entonces, eso es un poco como el resumen. Definitivamente hay unos elementos, muchas definiciones, en donde no hay un concepto único, donde efectivamente la opinión y el aporte de la parte técnica es fundamental para soportar y definir el riesgo y los niveles de riesgo, para poder definir a su vez, pues si una situación en donde se presenta una falla tecnológica humana se debe considerar o constituye sí o no un incidente de seguridad. Bueno, Nicole, muchas gracias. Sí, le voy a dar a Byron, además me imaginaba que estabas ahí pidiéndote la palabra, porque este es uno de los temas, antes de darte la palabra, Byron, que son bien importantes. De hecho, María Peña, que nos está acompañando acá en el panel, a través de un comentario también que hacía muy apropiado, y lo quiero mencionar antes de darle la palabra a Byron. Ella decía, mire, esa evaluación de impacto para tratamiento de datos personales desde el inicio, digamos, de cualquier proyecto que uno haga, pues es bien importante, sin lugar a dudas, María. En la medida en que tú hagas, por ejemplo, estés implementando nuevas tecnologías, estés aplicando inteligencia artificial, manejes datos sensibles, incluyas datos de menores, tengas volúmenes muy grandes de data que vas a empezar a procesar bajo un nuevo proyecto, clarísimo, tienes que haber hecho una valoración de impacto, porque eso es lo que te va a guiar en el camino de la ejecución de ese proyecto, o de la prestación de ese servicio, o de la puesta a disposición de ese producto. Y nos decías, se confunde mucho el concepto de evento e incidente. No lo aclaran muy bien los documentos, no lo encuentro muy claro en las guías. Voy a darle ahorita la palabra a Byron, pero en esto que acabas de decir, coincido en que ha habido una dificultad que ha venido evolucionando entre entender qué es como tal un incidente, qué es una falla, qué es una brecha de seguridad, y en consecuencia, cómo lo califico internamente. Creo, y Byron lo decía en su primera respuesta, y me parece fundamental, es que muchas veces nos preocupamos mucho por las respuestas y no por formularnos las preguntas necesarias. Yo creo que siempre tenemos que movernos a que la organización y uno haga las preguntas claves para poder determinar si ha habido una afectación a la confidencialidad, a la seguridad o a la integridad que genere los riesgos y que me lleve a tener que hacer el incidente. Y recordando a Carlos Esguerra, que nos acompañó en el panel anterior, es importante tener en cuenta que la línea de la Super de Industria y Comercio ha sido reportarlo todo. La superintendencia dice, hay que reportar cuando están enfrente de esa afectación, y un poco lo vuelve a recordar en la guía. Entonces, ahí tenemos como, vamos a seguir teniendo cierta tensión natural sobre esto. Y cierro con el comentario también que hacía Nicole. Hay entidades que han empezado a decir, mire, la materialidad del incidente es importante. ¿Qué tan material es? ¿Qué tanta afectación hay? Haga una valoración de riesgo. Pero por ahora, la línea que ha mantenido la Super de Industria y Comercio es, hay que reportarlo todo cuando hay esas afectaciones. Byron, te doy la palabra.
Bueno, mil gracias, apreciada Estela. Yo solamente voy a tratar de abordar dos temas. Nicole hablaba de que al llamar evento o incidente podría volverse una discusión técnica, ¿sí? Yo creo que no podemos permitir que eso suceda, ¿sí? Porque por encima de lo que diga un estándar, por encima de lo que diga unas buenas prácticas está la ley, ¿sí? Y en eso yo estoy parcialmente de acuerdo con Nicole y parcialmente de acuerdo con la SIC. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy de acuerdo con la SIC en que cualquier cosa que afecte la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de un sistema de información que gestione datos personales es un incidente de seguridad. O que gestione, no, que trate, porque voy a usar el término legal, que trate datos personales es un incidente de seguridad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ahí estoy, pues eso es lo que dice la ley, ¿sí? O sea, la superintendencia no se puede salir de la ley, no puede inventarse nuevos términos, evento, X, Y, Z, cualquier otra definición que queramos dar los ingenieros, no lo puede inventar la superintendencia, en eso está claro, ¿sí? Entonces, el incidente de seguridad es cualquier, ahora bien, ¿sí? Y ahí sí estoy de acuerdo con Nicole. Entonces, esto se va a volver el festival de reportar incidentes de seguridad. Yo creo que esa solución se puede abordar de otra manera. Y el ejemplo lo planteo, ya es un ejemplo hecho, que es la Unión Europea. La Unión Europea, ¿qué dijo? Replanteó los principios, ¿sí? La Unión Europea no tiene principio de acceso y circulación restringida, principio de seguridad, principio de confidencialidad, sino que dijo un momentico, ¿sí? Cuando ustedes leen el principio de seguridad de la información, y voy a pasar muy rápido por acá, ustedes se dan cuenta que el principio de seguridad de la información dice usted que tiene que tener unos controles para evitar unos riesgos. ¿Qué controles? Controles técnicos, humanos y administrativos. ¿Para evitar qué? Pérdida, adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado fraudulento. Si usted lee todos esos riesgos que plantea la ley, los lee con una óptica, digamos, de gestión de incidentes más que técnica, ¿sí? De gestión de incidentes. Usted dice, ¿cuál es el único que me afecta a la disponibilidad? La pérdida. La pérdida es lo único. Si a mí se me pierde algo, no lo voy a tener disponible. Pero ¿hasta qué punto la disponibilidad es relevante a la hora de reportar un incidente a una autoridad? Ojo, la disponibilidad, simplemente estoy seguro y puedo jurar sobre una Biblia, ¿sí? Que el incidente solo se me apagaron mis servidores, no más. Sí, no estuvo disponible el sistema de información, pero en ningún momento se me metió un hacker, ni en ningún momento me adulteraron la información. Si usted está seguro de eso, ¿sí? Usted ahí ya puede dar una gestión. ¿Y cómo lo solucionó la Unión Europea? Puso un principio que se llama un principio de confidencialidad e integridad. Sacó la disponibilidad de los principios, no quiere decir que lo sacó de la ley. La disponibilidad se menciona en el artículo 32 del GDPR, ¿sí? Pero lo sacó de los principios base. Eso fue lo que hicieron. ¿Sí? Y ese sí me parece una solución bien bonita, desde la ley y desde la gestión, desde la parte de técnica o desde la parte de gestión de incidentes, ¿sí? Que ahí es decir, oiga, un momentico, ¿cómo vamos a gestionar? Y hoy, ¿cómo lo debería hacer una empresa? Entonces, acá una empresa colombiana, aterricémosle al problema empresarial colombiano, ¿sí? Pues ahí está la política de gestión de incidentes que menciona, que recomienda la superintendencia. ¿Qué puede decir esa política? Mira, un momentico, vamos a reportar más rápidamente, por decir algo, por encima de esos 15 días hábiles que menciona la ley, vamos a reportar incidentes que me afecten la confidencialidad y la integridad. Sí, acuérdense que acá juega un papel fundamental, como lo mencioné en la respuesta anterior, la ética, ¿sí? Pero también el tema de la accountability, de la responsabilidad demostrada, ¿sí? Entonces, es fundamental eso. Entonces, tenemos que decir, bueno, si va confidencialidad e integridad de una, eso ya se pone en mi mapa de calor, eso es rojo intenso, ¿sí? Me estoy calentando, como en Neiva, ¿sí? Pero si me afecta la disponibilidad, pues ahí sí ya no está tan caliente, puede estar amarillito o verde, ¿sí? Entonces ahí sí ya no está tan grave la cosa, ¿sí? Entonces ahí sí nosotros podemos dar una gestión. Por ahora, por hoy, como la ley no lo plantea, ¿sí? Y la ley lo deja muy abierto, es la empresa la que tiene que gestionar eso. Y respecto a lo que decía, con eso cierro, María Peña, completamente de acuerdo, los PIA deben estar en el momento del compliance by design, ahí deben estar contemplados y son unas medidas más bien, como le llamamos nosotros,
los expertos en riesgos informáticos los llamamos, son como unos controles más bien a priori, son como unos controles que antes de que suceda mi incidente, sí, son unos controles más bien, sí, preventivos, más que cualquier otra cosa. Muchas gracias, Byron. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, opiniones, pero creo que también se le ha dado como unas claridades a la audiencia. Hay que hacer un análisis juicioso, hay que identificar qué se afectó en la información. Con base en eso, hay que seguir igual los lineamientos que hasta ahora nos ha dado la Super de Industria y Comercio. Y por supuesto, se pueden hacer análisis más profundos basados ya en el conocimiento propio de la organización y la capacidad de poder demostrar. Acuérdense que está el principio de accountability, que tenemos que ser capaces de demostrar la diligencia que empleamos en el análisis y en la manera de haber manejado esta situación. Entonces, esa combinación nos va a dar, digamos, como esa ruta, ese sendero por el que tenemos que transitar y llevar de manera segura a la compañía cuando se le presente un tema como estos. Precisamente antes de seguir a la siguiente pregunta, podemos responder la pregunta que nos está haciendo María Isabel y dice: buenos días, quisiera preguntar si una entidad tiene un incidente y no es reportado a la SIC, pero un titular afectado reporta el incidente o la afectación generada por el incidente, ¿qué le pasa a esta entidad? Creo que la respuesta puede ser muy corta, es muy clara. Si quieres, en este caso, entonces, Byron, la puedes dar y ya pasamos a la siguiente pregunta. Pues ahí sí depende a quién le reporta, ¿no? Sí, estoy tratando de entenderlo. Si una entidad tiene un incidente, no es reportado a la SIC, pues ahí ya hay un incumplimiento. Pero el titular afectado reporta el incidente. ¿A quién se lo reporta? Si se lo reporta a la SIC porque no le dieron una atención a su queja y a su reclamo, pues seguramente está encargado responsable y se va a tener algunas sanciones que pueda poner la SIC. ¿Sí? Si lo reporta a la empresa, pues tienen ellos 15 días hábiles para darle una respuesta a este titular. ¿Sí? 10, bueno, los términos ahorita no los recuerdo, eso sí me ayuda ahí Estela y Nicole, ¿sí? Pero tienen un tiempo para responder. Si no responde, pues ahí ya digamos que se puede ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y pues ojalá no caiga en una sanción esa falla. Estela, acá me gustaría efectivamente complementar a Byron y como él dice, podrá irse por dos vías, efectivamente el titular a modo de reclamo, pues sí que se le conteste, pero efectivamente habrá un incumplimiento, como bien formulabas tú, la primera pregunta, es un deber el reportar. Y si debía reportar, pues seguramente la superintendencia podrá hacer el requerimiento que corresponda y iniciar la investigación, pues y podrá haber lugar a una sanción. En todo caso, como señalé en relación con la pregunta, yo tengo la certeza que la superintendencia expone dos condiciones muy claras para efectos de hacer el reporte. Uno, el qué, que es unas violaciones a los códigos y todo lo demás, y dos, el que efectivamente haya una afectación. En consecuencia, uno como organización podrá determinar efectivamente si resulta preciso reportar sí o no un incidente, más aún cuando la misma guía está haciendo referencia a lo que se denomina el riesgo bajo y en coincidencia pues con todas estas normas internacionales que ya también ha mencionado Byron, pues definitivamente uno dice el riesgo bajo es la improbabilidad y no hay afectación. En consecuencia, ese elemento es fundamental. Tengámoslo todos en mente y pues al final estos son, como bien les decía, definiciones y decisiones que no las toma el área legal, no las toma el área técnica de manera independiente, sino que es un conjunto de un equipo completo que bien la misma guía hace referencia, inclusive se dedica y pone uno a uno cada uno de esos, quién debería formar parte del equipo para tomar este tipo de decisiones, inclusive del reporte. Perfecto. Y cierro ahí para redondear lo respondido por tanto Nicole como Byron, diciéndole a María Isabel que por supuesto si fue un incidente y la superintendencia lo entiende así y considera que sí había ocurrido un incidente, pues tiene lugar a abrir una investigación. La investigación llevará a determinar qué grave afectación pudo haber tenido el titular y adicionalmente hará la investigación propia por el reporte o no reporte del incidente como un deber independiente, digamos, o un deber que tiene que cumplir el responsable del encargado cuando está enfrente de una situación que constituye un incidente de seguridad como tal. Bueno, seguimos a nuestra tercera pregunta. Entonces, me gustaría preguntarles, como ya lo hemos hablado, Byron además es un experto también en términos legales, plazos y demás, pero
quiero precisamente preguntarles, teniendo en cuenta ese término previsto para reportar los incidentes de seguridad en Colombia, ¿consideran que este término es adecuado? Y hay algo que me parece súper importante que les hago como una segunda pregunta, y es, ¿tiene algunas recomendaciones claves para que los responsables y o encargados del tratamiento puedan realizar un reporte oportuno con la evidencia que tengan, digamos, en el momento? ¿Qué les dirían para que se sintieran tranquilos al dar la recomendación sobre ese reporte? Entonces, les recuerdo si están de acuerdo con el término y qué recomendaciones le harían a esta para efectuar un reporte oportuno y suficiente. Y en este caso empieza Nicole. Bueno, pues gracias, Estela. Entonces, frente a la primera pregunta, teniendo en cuenta el término previsto para reportar, ¿consideramos que es adecuado? Bueno, el término es el que está en la norma. Hoy es de 15 días hábiles siguientes al momento en que se detectan, vuelvo a repetir, detectan y sean puestos en conocimiento de la persona o área encargada de atenderlos. Que acá surgen varios temas interesantes y es que efectivamente el literal N de la ley 1581, artículos 7 y 18, pues efectivamente habla de estas dos condiciones que son dos situaciones que se deben presentar por la I, que es conjuntiva, si vamos a ser supremamente como literales en la norma, y pues efectivamente la circular 003 también hace referencia a los 15 días hábiles siguientes al momento en que se detectan. Acá lo adecuado, que es incluso la pregunta que tú formulas del término, respondes a un elemento técnico porque la respuesta es si es suficiente o no estos 15 días hábiles para identificar y tener todos los elementos de juicio técnicos, legales, de negocio para poder contener, evaluar los riesgos y hacer los análisis de impacto de la vulneración, identificar los potenciales daños que puede generarse en los diferentes titulares o en los mismos términos que dice la superfinanciera desde el 2018, ¿cierto? Hacer todas esas etapas que son prevenir, proteger, detectar, la respuesta y comunicación y luego la recuperación y aprendizaje para poder hacer el reporte del incidente, pues definitivamente es un elemento que yo acá en la parte pues que le toque a Byron, lo invitaría que efectivamente desde su perspectiva técnica nos ayude a definir desde ese ámbito si efectivamente estos 15 días pues son lo suficientemente posible uno desde ese ámbito técnico, poder comprender toda la magnitud de lo que está sucediendo. Entonces, la prioridad debe ser, en cualquier caso, contener antes que reportar, sin perjuicio pues, del término, que definitivamente es un término legal, y como bien formulada la pregunta, yo no podría no atenerme a los términos dispuestos en la norma. Ahora, establecido como lo anterior, hay que definir entonces desde cuándo se deben contabilizar estos 15 días, ya que los términos cuentan es desde esos dos momentos. Los siguientes al momento en que se detecten y dos que sean puestos en conocimiento de la persona o área encargada. Entonces, desde la perspectiva jurídica, el tema relevante es establecer desde cuándo se computa ese término para reportarle el incidente y deben tenerse en cuenta dos puntos. Son 15 días hábiles, pues para los que no son abogados, son 15 días hábiles, es decir, no se contabilizan sábados, ni domingos, ni festivos y se empieza a contar una vez concurran las dos circunstancias. Con lo cual surge una inquietud relacionada y que es además, yo creo que la podemos poner en consideración, es con la persona o área encargada de atenderlos. Si esta área o persona encargada existe en la organización, si es el oficial de datos personales o puede ser el oficial de seguridad de la información en ausencia, pues ya veremos que este es un tema que deja la norma de manera abierta y que pues puede jugar algún efecto pues de definición por parte de la organización que debe reportar y que en todo caso, si estamos hablando de un tema de reporte como finalidad absolutamente objetiva de la universalidad de mitigar riesgos, no debe ser un tema en donde yo como organización esté jugando a buscar ampliar términos, sino definitivamente con la orientación de mitigar riesgos sectoriales. Entonces, como recomendación para reportar de manera oportuna y suficientes los incidentes, es importante capacitar a toda la organización.
O sea, no es un tema definitivo de los directivos o quienes están a cargo pues, del rol del oficial, porque al final seguramente son quienes están al tanto de definir las estrategias, sino de todos los colaboradores y funcionarios que sepan cómo detectar e identificar si se trata de un incidente de seguridad, que si estos afectan o no los datos personales, a qué área deberían estar efectivamente reportando los efectos de que sean atendidos. El reporte lo debe hacer el oficial de protección de datos o quien está haciendo las veces en la organización. El oficial de protección de datos personales o quien haga sus veces en la organización también deberá tener conocimiento técnico jurídico para que efectivamente pueda comprender esos términos que establece la norma. Debe además conservar, como bien dice la guía, esos registros internos y o la documentación de los aspectos de cada uno de los incidentes. Es impresionante cómo nos topamos con el deber ser y la realidad. Y muchas veces los incidentes son, si están siendo grabados, pues recordemos que las cintas pues tienen efectivamente dentro de las políticas de cualquier organización no están disponibles durante 5 días y al quinto día desaparece. Miércoles, yo no podría, en un incidente de seguridad, yo voy a tener información si sucedió inclusive posterior a los 5 días, cómo hago para retomar una cinta que ya está borrada per se, porque no tengo toda la capacidad presupuestal para poder tener cintas o técnica que me den cintas que puedan grabar de manera permanente sin tener que regrabar sobre la misma. Estos soportes que estamos mencionando, pues van a permitir a la organización demostrar cumplimiento, como bien lo mencionaba Estela, responsabilidad demostrada, accountability, pero además tomar esas medidas para evitar que el incidente se repita con posterioridad, aprender que es una de las etapas fundamentales. Y antes de reportar fundamental se debe, 1, disponer en lo posible ese plan de incidentes que integre componentes técnicos, jurídicos y estratégicos que asegure la etapa de prevención. Proteger, detectar. 2, 3, contener el incidente, solucionar y erradicar el incidente en lo posible, recuperarse, recolectar y custodiar esas evidencias, comunicar e informar interna y externamente el incidente cuando sea preciso y cuando definitivamente resulte dentro del marco definitivo de la norma. Entonces, esto es realmente relevante como en el marco de esas recomendaciones y en este punto, pues, importante, como bien les decía, hay un aspecto técnico que me gustaría que, claro que si Byron así lo considera pertinente, nos ayuda a definir en cuanto a tu pregunta puntual, si ese término es suficiente o no, es un aspecto, pues, realmente de ese ámbito. Gracias, Nicole. Byron. Bueno, rápidamente te respondo. Yo creo que el término lo plantea la ley. ¿Sí? Y el término tiene que poderse hacer técnicamente en ese tiempo, ¿sí? Inclusive en GDPR son 72 horas desde que ocurre el incidente, ¿sí? Entonces ni siquiera acá, porque eso es otro factor ético en el que juega mucho el tema de la accountability, ¿sí? Y es en esa frase que menciona el decreto diciendo, no, 15 días desde que se le reporta al encargado, ¿sí? Entonces muchas empresas aprovechan ese reporte al encargado para dejar una línea de tiempo X variable, ¿sí? Y ahí es donde juega un factor ético también importante. Entonces el GDPR es claro, 72 horas. La organización tiene que tener un nivel de madurez tan importante, como lo mencionaba yo haciendo la analogía con los sistemas vivos, ¿sí? Para poder responder a ese incidente en 72 horas. Ahora es bien importante el cómo, ¿sí? A la hora de reportar el incidente, cómo yo reporto desde el incidente. Y acá es importante tener en cuenta que tener unos parámetros claros que depende de cada incidente, eso no se puede, pues digamos, de alguna manera estandarizar, ¿sí? Pero no pensemos en que el reporte de un incidente tiene que ser una investigación del tamaño de Silk Road para que vamos a coger pues acá el dark web y vamos a traer al FBI y vamos a durar años haciendo la investigación como fue la investigación de Silk Road, que para identificar pues toda esta plataforma digital que vendía un montón de cosas horribles en la Deep Web. ¿Sí? Entonces, digamos que no es esa investigación, no tenemos que hacer ese nivel pero sí tenemos que tener los componentes que Nicole planteaba. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que buscar un equilibrio para que por ahora nos acomodemos a los 15 días hábiles, ¿sí? Pero a mi modo de ver, las organizaciones tienen que intentar reducir esos tiempos, porque tenemos que estar al nivel de Europa, 72 horas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la habilidad para desarrollar eso. Eso es.
Muchas gracias, Byron y Nicole. O sea, tenemos nuestros 15 días hábiles y lo importante es que, para entender bien, fecha de ocurrencia con que se ponga en conocimiento del funcionario competente es que el procedimiento interno tiene que establecer que cuando un funcionario evidencie que ha cometido una falla o se dé cuenta que existe una falla que pueda lograr un incidente, inmediatamente lo tiene que comunicar a su superior para que se active todo el protocolo de atención de incidentes que tenga implementada esa compañía. Estela, a mí me gustaría hacer una mención y de lo que dice Byron de las 72 horas, la guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad de la Agencia Española de Protección de Datos Personales respecto de esos términos, incluso hace referencia de manera puntual que antes de reportar el incidente, sí, lo dice dentro de las 72 horas, pero dice antes de reportar, se debe proteger, detectar, contener, solucionar, recuperarse. Entonces, fíjate que hay unos temas que ojalá quisiéramos que todo fuera tan claro, todos quisiéramos tener el nivel de madurez de las empresas, pero cuando, o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en sector público y entender la sensación de, venga, debemos hacer esto, pero también he estado trabajando como insourcing dentro de una organización, siendo parte y donde uno quisiera de verdad tener la madurez que necesitamos pues para poder decir, no, sí, en 72 horas informo y me recupero y contengo y soluciono y hago todo cuando en 72 horas me sobrellevó la existencia y todos los protocolos. Y adicionalmente también he estado en el puesto de asesora en donde corramos y movamos toda la estructura organizacional, pero hago solamente referencia a esto porque me parece muy interesante, sí, los 72 horas, pero también la misma guía ya para la gestión puntual que dice la Agencia Española, dice antes de reportar, ¿qué debe hacer? Contenga, proteja, solucione, radique, en fin, un montón de acciones en donde pues se genera, hay un tema interesante. Gracias, Nicole. Y eso creo que también viene en parte replicado en nuestra guía, que también nos dice, contenga como primer paso y a continuación igual como desarrolle los siguientes pasos con diligencia. Perfecto. Entonces pasamos a, como se nos está agotando el tiempo, Byron, y pensé que teníamos igual previsto como hasta las 11:30, nos hemos extendido un poco porque las respuestas han estado igual, pues de verdad muy completas. Voy a hacerles esta última pregunta pues Byron y Nicole les agradezco pues que seamos muy oportunos y como muy acotados en el tiempo. ¿Qué tan claros resultan para ustedes perdónenme, no. Eh, Tal vez hablemos un poco acerca del avance en la adopción de medidas para prevenir y administrar incidentes por parte de entidades públicas. Y precisamente ahorita que lo mencionaba Nicole, ¿qué aspectos considera usted que deben ser revisados? Empecemos con Byron y luego pasamos a Nicole. Bueno, pues muchas gracias, Estela, por esa pregunta. También rápidamente, yo creo que el factor fundamental para el tema de incidentes en entidades públicas es que se defina el rol de la superintendencia y de la procuraduría. Me parece a mí que es porque no está tan claro en la ley. O sea, yo entiendo después de que leo la ley, después de que leo todo esto, que la procuraduría, que la superintendencia hace una investigación y después de la investigación se le pasa a la procuraduría y la procuraduría más o menos es como un ente sancionador de manera disciplinaria. Entiendo yo después de leer la ley, pero si es así, y vuelvo y digo, en mi comprensión de lectura, yo lo que pensaría es que la Procuraduría no tiene tantos dientes para hacer la investigación y la superintendencia, que es una entidad que pertenece a la rama ejecutiva, ¿sí? Que pues, tiene hermanas a otras entidades, pues de pronto no va a querer echar al agua dentro de lo más lógico, ¿sí? Dentro del equilibrio de poderes a una entidad que esté al lado suyo, o sea, una homónima suya. ¿Sí? Entonces, digamos que hay un tema inclusive cuando uno estudia compliance, uno también explica eso, ¿no? El oficial de cumplimiento no tiene que depender de tal, ni económicamente, ni a la hora de tomar decisiones, bueno, patatín, patatán, ¿sí? Eso pasa un poco en la organización como Estado, ¿sí? Entonces, la superintendencia, por ejemplo, si se equivoca con la gestión de datos personales en el Corona App, estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que haya pasado, ¿sí? Ya pasó un incidente y se filtraron datos, la superintendencia, pues, digamos, no tiene un equilibrio ahí de poderes para poder hacerlo, cosa que la Procuraduría sí tiene. Entonces, ahí, a mí, desde mi punto de vista, sí me parece que para entidades públicas el tema de gestión de incidentes lo debe investigar la Procuraduría y la Procuraduría debe tener un área especializada que esté ajena a la superintendencia, donde también tenga sus aspectos en protección de datos personales para poder sancionar a entidades públicas. Eso da más transparencia un poco para ese proceso de
de gestión de incidentes en el sector público. Sí, permite de alguna manera decir, tenemos la misma vara o el mismo rasero para mirar lo que le pasa a una entidad privada con una entidad pública con la misma fortaleza. De acuerdo, Byron. Nicole, tu opinión, por favor. Bueno, acá puntualmente, tanto entidades públicas como privadas son susceptibles de sufrir incidentes. Hace poco hemos visto noticias relacionadas con Cancillería, Presidencia, objeto de intentos de hackeo y en principio yo creería que no hay una diferenciación puntual entre unas y otras en la adopción de medidas para prevenir y administrar incidentes entre las entidades públicas y privadas. Pero lo que sí es cierto es que las entidades privadas tienen quizá mayor flexibilidad para adoptar mecanismos de prevención y administración de incidentes, mientras que el componente presupuestal en las entidades, en las organizaciones del sector privado, es más limitado definitivamente y la disposición además de información que tienen seguramente es mayor. Pensemos hoy por hoy en la situación que estamos pandemia, donde hay un montón de información que tiene además gobierno de datos sensibles, con un tema presupuestal eventualmente más limitado, donde efectivamente pues ese tema de flexibilidad y de disposición de medidas le puede costar un poco más de trabajo. Sin embargo, en la medida de lo posible, las entidades públicas deben adoptar y mejorar continuamente sus manuales de gestión de incidentes con todo lo que tiene bajo su disposición, esta cartilla de la superintendencia, el manual del modelo nacional de gestión de riesgos digital del MINTIC, y con todo lo que tengan a sus manos, con todos los equipos que han venido forjando. Y hay un tema puntual, en derecho se reconoce que nadie está obligado a lo imposible, en la medida que los incidentes definitivamente son inevitables, y que la pregunta no es si voy a ser atacado o no, sino cuándo voy a ser atacado. Entonces debe modularse y adecuarse todo lo que corresponde al trámite de los incidentes, siempre enfocados a fortalecer el sector y no efectivamente a esa sanción per se, como se trató en el documento de ciberresiliencia y que lo comentaba al principio. Ahora, frente a lo que decía Byron, solamente una puntuación final, y es que el incumplimiento de las normas, ¿cierto? Y la eventual sanción a entidades públicas es competencia exclusiva de la Procuraduría. Actualmente la CIC puede, claro, investiga y en caso pues de encontrar que resulte pertinente, pues lo trasladará a la Procuraduría. Pero eso es como en términos generales lo relacionado con la entidad que tiene a cargo la facultad de investigación y sanción en materia de datos personales para el sector público. Gracias, Nicole. Y creo que para cerrar este panel con broche de oro, quisiera saber si qué aspectos destacarían cada uno de ustedes, empezando igual si quieren por Byron, en relación con la guía que sacó la SIC en diciembre del año pasado. Ya te has manifestado, la encuentras y estás, digamos, como muy satisfecho con la guía, pero si quieres resaltar tres cositas que te parezcan claves, y lo mismo Nicole, y ya con eso pues terminaríamos el panel. Si alguien tiene más preguntas, seguimos abiertos a recibirlas, así que por favor anímense si tienen las preguntas y le doy paso a Byron. Nada, rápidamente, tres cosas. El factor ético que mencionan las guías a la hora de gestionar incidentes, a la hora de proponer las políticas y procedimientos de gestión de incidentes. Dos, el factor multidisciplinario, ¿sí? que debe tener un incidente de seguridad. Me gusta mucho eso. Y tres, el tema de la gestión del riesgo de los incidentes de seguridad. Esas son las tres cosas que a mí me parecen bien interesantes de esta guía. Gracias, Byron. Nicole. Bueno, perfecto. Me llama la atención y me parece interesante que acá se desarrolla un concepto de subencargados, en donde se hace referencia, pues definitivamente a partir del cual se hace referencia al reporte que eventualmente en simultánea debería presentar el responsable y el encargado, pues cuando sucede un incidente, ¿cierto? En los contratos de transmisión, donde efectivamente pues se hace un protocolo de respuesta de manejo de incidentes, o sea, esto para enmarcar en todo lo que son los encargados. Me llama también la atención, efectivamente, todo lo relacionado con
las etapas que desarrolla la guía, me parece que es algo muy inclusive que hacía falta, ya lo traía la superfinanciera, todo ese desarrollo de qué hacer en cada uno de los puntos. Y hay un tema donde se dice, y me parece para que lo tengamos muy presente, garantizar la originalidad e integridad de las pruebas técnicas, ley 527. Es un tema que nos toca ponerle atención, desarrollarlo al interior de las organizaciones. Y para finalizar, tema de nivel de riesgo, es decir, de los PIA, hacer estos análisis de impacto de privacidad, ya lo traía, ya lo mencionaba la superintendencia, lo recalcó en la resolución 45002 cuando hizo el análisis de el caso de la aplicación de Corona Apps de la alcaldía, y nos pone de presente que es el mecanismo a través incluso al cual yo puedo empezar a salvaguardar y a cumplir el principio de seguridad de la ley 1581. Pues muchísimas gracias a Nicole y a Byron. Creo que Nicole menciona algo que quiero puntualizar al final, y es que es muy importante que las empresas sepan y hagan y tengan su proceso de cómo extraer la prueba, cómo conservar la prueba, cómo hacer su buena bitácora de atención del incidente de seguridad para que esa prueba bien preservada, cuando se presenta ante la Superindustria de Comercio, tenga la presunción de autenticidad, de ser una prueba que no ha podido ser alterada, y le dé toda la fortaleza a los argumentos de defensa o a los argumentos que quiera exponer la entidad. Entonces, muy buen punto de final. No quería, ahí discúlpame interrumpirte, pero no quería hacer publicidad política pagada, pero por toque otros puntos, pero tienes toda la razón. O sea, la prueba es fundamental, y es fundamental que hayan peritos y expertos recaudando esa prueba. Y el orden. No es publicidad, no, o sea, se necesitan. Sí, y es una buena organización. Y Diligence está para servirles. Incluso tenemos que aprender desde la cosa más sencilla, cómo extraer, como decimos coloquialmente, el pantallazo, ¿no? Cómo extrae usted la imagen que quiere aportar después como prueba, qué funcionario certifica que se tomó en la fecha indicada, qué prueba técnica le deja al equipo donde ocurrió el incidente que usted pueda extraer y probársela y mandársela a la superintendencia. Esto hace parte más de ese componente también ético al que se refiere Byron, y es que no es cómo prefabricamos una respuesta, no es cómo hemos sido juiciosos, hemos hecho y hemos dado la trazabilidad a lo que nos pasó, y somos capaces de llevar eso ordenado ante la SIC con la fortaleza que requiere la prueba para que pueda ser tenido en cuenta. Entonces, no, les agradezco muchísimo a Nicole, a Byron, a quienes nos acompañaron, a quienes nos formularon preguntas. Y bueno, creo que van a quedar como 5 minutos por si quieren tomarse un café antes del siguiente panel, que también va a estar buenísimo, que lo va a moderar María Paula, sobre la aplicación de el principio de extraterritorialidad en las normas cuando estamos hablando de privacidad. Así que si se quieren ir a tomar un café, bien, pero no se despeguen, por favor, porque a las 12 empieza este panel que también promete que va a estar muy bueno. Gracias, Byron, y gracias, Nicole. Hasta luego, muchas gracias, Estela, Byron, todos, a Cleta, a Alco, a Dapri, muchísimas gracias por el espacio, una excelente oportunidad para conversar de estos temas tan importantes. Bueno, esperamos a que todos nos podamos volver pronto y no se despeguen para el siguiente, por favor.